Este es uno de los mejores consejos que puedo dar a alguien a la hora de comprar tecnología o videojuegos. No es una exageración. Aplicarlo puede significar ahorrar un montón de dinero y aún así acceder a productos de muy buena calidad. Lo que voy a mostrarte no es solo un truco, es una manera distinta de entender cuándo y por qué vale la pena comprar las cosas. Pero antes que nada, es primordial que hagas algo que puede llegar a ser psicológicamente profundo. Necesito que pienses con racionalidad y no con emocionalidad, porque eso es muy importante para todo este video. Solo haz el siguiente ejercicio. Piensa en tus necesidades a la hora de comprar algo. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué uso le vas a dar? No importa la opinión de influencers, amigos, conocidos, el perro del vecino. Nadie más que tú y tus necesidades. Ahora viene lo bueno. Ve el año en el que estás. A ese número réstale 5 años. Entonces imagina que a partir de ahora ese es el año tecnológico en el que vives. Todo lo que se lanzó en ese año o antes es tu actualidad. Simplemente a partir de ahora ve las cosas actuales como cosas que van a salir en el futuro, publicidades, teasers, pero no como algo para adquirir en el momento. Por ejemplo, en este año 2020 tecnológico, estás tranquilo, pero de la nada ves una poderosísima RTX 2080. Sabes que esa gráfica puede con todos los juegos al máximo en 1080, 1440 e incluso 4K. Tiene tecnología que difícilmente otras gráficas pueden superar. Y en general, sabes que sería una pieza que te traería muchísimas alegrías por todas partes. Pero entonces, ves el precio y te das cuenta que una gráfica con esa potencia que seguramente te sorprendió tanto como a mí, en ese momento, vale muchísimo menos de lo que esperabas, entre un cuarto y un quinto del precio. Una gráfica que costaba hasta $2,000 o más, hoy se puede encontrar por menos de 500. Y lo mejor de todo, a día de hoy sigue siendo una bestialidad en su rendimiento. Igual no tiene que ser exactamente la misma gráfica, puede ser otra equivalente en potencia, pero más reciente. Todo esto pasa por algo llamado depreciación tecnológica, un fenómeno inevitable que afecta a prácticamente todos los dispositivos con el paso del tiempo. Básicamente, cada vez que sale algo nuevo, lo anterior pierde valor, aunque siga funcionando perfectamente. Constantemente la percepción de lo que es la última tecnología cambia muy rápido. Hay algo en el mundo de la tecnología llamado Early Adopter. Ya, eso. Este es un término que se le da a la gente que está dispuesta a pagar constantemente precios increíblemente altos para ser de los primeros en tener el último producto tecnológico. Ejemplos de esto en 2025 serían las RTX Series 5000, sea la 5080 o 5090, los productos con integración de inteligencia artificial, o sin ir más lejos, las infame Apple Vision Pro. Obviamente, si te dedicas a hacer reviews de tecnología o necesitas constantemente componentes mejores para tu trabajo, no eres un early adapter. Hablamos de gente que por razones no utilitarias compra cada año lo último en tecnología, sea por estatus, presión social o algo de ese estilo. El punto es que seguir ese estilo de vida, comprando lo último en tecnología cada año, todos los años, es una pésima decisión. No solo financieramente hablando, sino que puedes llegar incluso a ser el conejillo de indias de productos que pueden tener carencias que tendrás que experimentar de primera mano. Hace unos años estaba muy popularizada la ley de Moore. Básicamente esta ley decía que la potencia computacional se duplicaría cada año. Hasta cierto punto antes podía ser plausible que aunque no fuera justo el doble, sí hubiera saltos muy grandes en rendimiento. En la actualidad esto no es así. En cada generación hay mejoras, sí, pero no es un progreso tan acelerado como para que la tecnología justo anterior se quede obsoleta. Cada vez se desacelera más el avance de la potencia bruta en los componentes electrónicos, y eso se ve reflejado en las nuevas gráficas que usan herramientas basadas en inteligencia artificial en vez de hacer una mejora computacional tradicional. Pero a ver, digamos que la mayoría de la gente compra una PC para dos cosas. Uno, hacer las tareas de la universidad para ser una mujer. Jugar. Vale, en base a que la mayoría de la gente quiere más potencia para eso y que probablemente tú también lo quieras en parte para eso, voy a decirte algo. Lo que te conté sobre la tecnología aplica a los juegos, e incluso te diría que de una forma más drástica aún. Imagina esto.
Si te compras 6 juegos AAA de $70, ya te estarías gastando lo que pudiste haber usado en una gráfica. Juegos que en unos meses pudieron haber bajado a la mitad e incluso menos. Mira, te contaré la historia de un amigo, digámosle José Manuel. A José Manuel le gustaba jugar en PC y en general a veces era un poco impulsivo con sus compras, pero nada grave. Entonces José Manuel obtuvo su nueva y flamante PlayStation 5. Se compró unos juegos y todo bien, pero imagina mi reacción cuando José Manuel me contó que varios de los juegos que tenía en su consola se los compró en Steam después de ya haberlos comprado en la Play y quería comprarse más incluso. No recuerdo exactamente cuáles juegos eran, pero estoy segurísimo de que uno de esos era el Sekiro o el Elden Ring. Elden Ring. Y ninguno de los dos es precisamente barato. Y para más remate, él un par de semanas después quería salir, no sé si a la playa o a la luna, algo por el estilo, y él decía que le faltaba plata y que... y así... Resumen, no seas como José Manuel. Lo que quiero decirte con lo anterior es que ese es solo un ejemplo de lo que puede hacerte ser una persona que compre de forma compulsiva. Cualquier cosa en general. Aparte recuerda que en esto de los early adopters estamos hablando de juegos que tal vez no necesariamente son tus favoritos. Tipo, sí te gustan, te interesan y todo, pero no te matan tanto como las sagas que sí son significativas para ti. No digo que no te gastes en juegos más caros si así quieres hacerlo, pero pregúntate si de verdad vale la pena para ti y tus necesidades, porque a veces no cuesta nada esperar un poco. Por ejemplo, yo estuve a punto de comprar el Payday 3 antes de su salida y seguramente ya sabes cómo está ese juego, pero como digo, si es una saga de juegos o un juego en específico del que tienes muchas ganas de jugar, que sabes que es de la calidad que esperas y que le sacarás el provecho, póngale. Solo quiero decir que si no resuena tanto en tu cabeza ese nuevo juego AAA, yo te recomendaría que esperes que se abarate. Además, los juegos en PC tienen una particularidad que no se tiene en otras plataformas. Es que puedes jugar juegos de hace 5 años, pero también de hace 10, 15, 20 o más años. Y quiero que pienses, aunque sea por un segundo lo que voy a decir, no has probado todas las obras maestras que se han lanzado a lo largo de décadas. De verdad, piensa en esto. No solo en cada generación, cada año ha habido empresas con muchas personas trabajando en conjunto durante meses para darte el mejor producto posible, el mejor juego posible. De todas las veces que ha pasado eso, aun si sacas solo los mejores casos, solo lo mejor de lo mejor, tienes una cantidad ingente de contenido para disfrutar. Half-Life 2, BioShock, Portal 1 y 2, los Doom, toda esa cantidad de opciones versus lo más nuevo y caro. Todo eso con las ofertas de Steam, bundles u otras formas más económicas de conseguir los juegos. Sin contar que hay mucha gente con varios juegos sin jugar en su biblioteca de por sí. Y todo eso sin contar los juegos que estén fuera de Steam. Shadow of the Colossus, los Super Mario, los Zelda, Pokémon, Silent Hill, God of War. Piensa en esto, por tener lo más nuevo y caro, te gastas más en el PC y en los juegos. Puedes acceder al 90% de las cosas gastando al menos un 50% menos. Todo eso por retroceder tus expectativas 5 años en el tiempo. Tipo, una 2080 o su potencia no es peor porque ahora exista una 5080 o que en el futuro esté la 10080 o lo que sea. Igual, todo lo que he dicho anteriormente no es hiper necesario tomarlo a rajatabla, pero quiero que si te debes quedar con algo, te quedes con que siempre elijas las cosas con paciencia y con cabeza, tanto para comprar las cosas en este rubro como en otros. Todo este video fue inspirado en el de PCI Mike. Pondré su video en la descripción. Gracias por quedarte hasta el... Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y un abrazo gigante. Chao. Till I make it, motherfucking take it back from these haters, playing tracks for the traitors, got the passion in that.